Amén, hermanos, una bendición poderles ver el día de hoy. Hoy voy a tocar un tema que no es nada sencillo porque tiene mucha dificultad por el entendimiento y la apreciación que tiene la sociedad y aún la misma iglesia, y tiene que ver con el matrimonio y el divorcio. Algo que es supremamente candente en medio de nuestros tiempos. Quisiera iniciar contándoles a ustedes sobre algunas cifras de nuestro país. En un estudio entregado el año pasado sobre los primeros 3 meses de el año 2019, sobre el comportamiento de los matrimonios en nuestra nación, dieron los siguientes resultados. En esos 3 meses se casaron 11.670 personas, contrajeron entonces matrimonio, y 3.295, casi 3.300 matrimonios se disolvieron, es decir, casi una tercera parte se estaban entonces separando. Lo preocupante de esto es que cada vez en Colombia están disminuyendo los matrimonios y aumentando la proporción de los divorcios. Dentro de los estudios se encontraron que las parejas en Colombia se están divorciando más que todo porque no concuerdan en sus proyectos futuros. Porque si hay o no hay hijos en el matrimonio, entonces yo me separo. Algunos porque se cambian de ciudad y al cambiarse de ciudad se olvidan de su familia. Por problemas de convivencia, uno de estos tiene que ver con el maltrato, los vicios, problemas de economía y problemas de comunicación entre la misma pareja. El divorcio, querido hermano, lo ha visto la sociedad como algo natural. Nuestros mejor, digamos, exponentes de esta naturalidad, entre comillas, son los que están en la fama. Los actores, cantantes, no hay matrimonio que dure mucho. Siempre son de mesecitos y vuelven y se casan y lo toman en una forma como cambiando uno de zapatos o cambiándose uno de casa. Tristemente no reconocen la importancia de lo que tiene el matrimonio. También dentro de la misma iglesia cristiana hay muchos, digamos, conceptos o apreciaciones, iglesias mucho más liberales, donde también parecen que fuera un lugar donde se congregan los actrices y los actores, entonces se casan aquí, se separan allá, vuelven y se casan. Y también ya hay otras iglesias que son demasiadamente ortodoxas ante la realidad de una unión que no es una unión que trae bendición. El matrimonio es tan supremamente importante que la Biblia nos habla en sus primeras hojas de un matrimonio, Adán y Eva, y cuando terminamos Apocalipsis, en el capítulo 19, se nos invita a las bodas del Cordero de Dios. Es decir, el matrimonio es algo importante dentro del mismo plan de salvación que Dios ha tenido para el hombre. Es decir, que el hombre y la mujer puedan disfrutar del regalo de la salvación de Cristo Jesús en medio de una unidad. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. A él le falta algo. Y ha dado entonces a este primer Adán ese regalo de tener a su Eva al lado y entre los dos complementarse y ser luego ellos un regalo mutuamente. Considero, queridos hermanos, que Cristo es nuestro mayor regalo que podemos tener. Pero el cónyuge, un cónyuge de Dios, es otro gran regalo dado por Dios. Quiero establecer una base para hablar sobre este tema. Recuerde que estamos estudiando el libro de Marcos. Antes de arrancar con Marcos, voy a leer el
capítulo 2 de Malaquías, solamente el versículo 16. Si usted tiene varios separadores en su Biblia que les aconsejo, ténganlos. Pueden dejarlo ahí porque a Malaquías volveremos mucho más tarde. Malaquías 2:16, solamente voy a leer ese versículo para poner una base en lo que voy a predicar. 2:16 y dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Qué dijo? ¿Qué dice el Señor? Él aborrece ¿qué? El repudio, que es divorcio, ¿no? Él aborrece el divorcio. ¿Ok? Para que nos quede totalmente claro, dígale que está al lado, el Señor aborrece el repudio, el divorcio. Lo dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sobre esa base, entonces vamos nosotros a analizar la palabra de esta mañana, que resulta de una pregunta que le hacen los, digamos, los judíos y muchos principales que querían tentar al Señor. Y el Señor entonces les habla sobre el matrimonio y les habla sobre el divorcio. Y de allí entonces vamos a tener una, digamos, un buen viaje por toda la Biblia para comprender en esencia la respuesta de nuestro Señor Jesucristo y que nos quede bien establecida qué piensa usted cuando le diga a la gente de afuera sobre el matrimonio y sobre el divorcio y sobre un nuevo matrimonio. En Marcos capítulo 10, entonces, se desata toda esta, digamos, temática allí. ¿Listo? Estamos todos en Marcos capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Sería la zona de Perea. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Recordemos que el Señor pasó ya más tiempo dedicado, su último año, a los discípulos. Aquí vuelve y está de manera pública. Él respondió y les dijo, versículo 2. Y se acercaron los fariseos, que se supone personas que conocen de la palabra, y le preguntaron, ¿para qué tentarle, buscar la caída, si era lícito al marido repudiar a su mujer o divorciarse de su mujer? Y respondió Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Él le había preguntado a ellos que le había mandado Moisés y ellos dijeron, Moisés nos ha permitido que nos separemos. Y él dijo, se separan, pero ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Versículo 6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Dejémoslo ahí. La cuestión aquí que nos está mostrando la palabra es que es un caso que os sale a flor de piel en ese instante, más que todo motivado no tanto por conocer la verdad, por andar y salvaguardar el matrimonio, sino con el objetivo de poder tentar y desacreditar a nuestro Señor Jesucristo. Porque era una ley que le gustaba mucho
a los hombres de su época, porque podían entonces, entre comillas, zafarse de cualquier ligadura matrimonial y tomar tras sí la mujer que a él le placiera. Para poder entender entonces este momento y este tiempo, tenemos que viajar a la época. Y allí estaba un rabino de nombre Gilel. Él muere cuando Jesús tenía aproximadamente 10 años de edad. Este hombre había hecho o había dejado una interpretación de la palabra donde se le permitía, entre comillas, uno separarse por cualquier cosa. Voy a leerlo de un historiador. Dice así: un hombre se podía o se le permitía divorciarse si su esposa hiciera algo que le desagradara. Ojo, algo que le desagradara. Triviales como que se queme la comida. Se quemó la arepa con huevo. Usted no es para mí. Dejar que se le vieran los tobillos. ¿Te imaginas en esa época? Soltarse el cabello. Este sí era difícil que una mujer lo pudiera cumplir. Comentar algo negativo de la suegra. Y si no había, entonces, si el hombre encontraba a otra persona que prefería por encima de ella, podía repudiarla y divorciarse. ¿Usted se imagina una sociedad con una ley de esas? Recordemos que posiblemente esa pregunta se hizo más hacia el lado de Perea, donde tenían allí una persona que gobernaba, que no le gustaba que le dijeran: usted es un adúltero porque se ha casado con la mujer de su hermano, Herodes de Antipas. Pues no sé, de pronto dentro de esa estrategia estaban buscando ellos que le pase lo mismo que a Juan Bautista y le quiten la cabeza. Buscaron entonces, digamos, hacer daño a través de esta pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús no responde con respecto a qué piensa un hombre o qué ha construido X o Y rabino antiguo, sino se va directamente a la palabra donde usted y yo debemos hacerlo. Por eso, queridos hermanos, en ella encontramos la verdad real, la verdad absoluta con respecto a esta experiencia, cómo tenemos que verla como pueblo cristiano. Les dice entonces que os mandó Moisés. Ellos dijeron claramente: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar. Ahora, vamos a ver qué fue lo que dijo Moisés. Lo invito a que vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 24, por favor. Ok. Versículo 1 de Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, pero hay una razón, por haber hallado en ella cosa que indecente. ¿Listo? Porque halló cosa que indecente. Indecente significa algo que tiene que ver con la desnudez, algo de inmundicia, algo de vergüenza. Ellos cambiaron la palabra indecente porque se quemó la comida. Es decir, se dieron una apertura. Aquí Moisés estaba escribiendo: si no le agradare porque halló algo indecente, vergonzoso, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida. Ok. Entonces, aquí nos estaba hablando la palabra con mucha claridad de que sí existía de parte de Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Que se podía entonces dar una carta de divorcio si hallaba algo indecente, algo vergonzoso, algo inmundo en medio de la persona, es decir, en medio de esa con que la persona convivía. Ahora, esto se fue de tal manera a tal circunstancias que ya los divorcios se hacían porque querían, porque anhelaban. Pues hoy nos pusimos bravos, me divorcio. Porque usted me frunció el sueño, me divorcio. Esto no es de Dios. Y etcétera, hermanos. Y comenzamos muchas veces a tejer unas conversaciones y hacernos daños mutuamente en aspectos que no tienen que ver con la realidad de Dios como, digamos, como creación del matrimonio, o creador de del matrimonio mejor. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da? Y ahí podemos ver que Jesús pone como el dedo en la llaga y le dice a ellos, vean, Moisés da esta orden o este principio lo escribe porque hay dureza en sus corazones. Y de cierta manera el Señor lo permite, pero no el Señor lo manda. ¿En qué hecho? Si una persona era encontrada en adulterio, la persona era asesinada, apedreada. Es decir, el adulterio, su paga era entonces la muerte. Me hago entender. Era algo supremamente duro. Es más, esto era tan delicado que por eso José mismo, cuando se da cuenta que María quedó embarazada, estando ellos desposados, es decir, aún las relaciones prematrimoniales no están bien vistas dentro de la palabra, él quiso dejarla a un lado. Ahora, fornicación y adulterio es lo mismo en la palabra. No es que yo fornico porque estoy soltero y adultero porque estoy casado. No, para el Señor es lo mismo, porque el hecho de que una persona se junte, ya entraron en una relación y es una sola carne y están diciendo delante de Dios, queremos vivir juntos. ¿Se imagina lo que sucede con una persona que viva promiscuamente? Es más, las parejas, queridos hermanos, si no guardan y cuidan este mandato divino, van a sobrellevar sobre sus vidas mucho dolor y angustia. ¿Por qué entonces Moisés hizo? ¿Por qué permitió Moisés dar carta? ¿Por qué? Por la dureza del corazón de los hombres. El divorcio se da porque hay dureza de corazón. Cuando una persona realmente es un corazón moldeable y una pareja por muchos problemas que tienen, pero son moldeables ante Dios Todopoderoso, un matrimonio se restablece. Pero cuando yo soy duro para con Dios, voy a ser duro también para con mi cónyuge. La dureza de corazón que sabemos que es producto de un pecado. Pero el Señor claramente dice en el 6 así: al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Es decir, que desde que todo se ha dado, desde que el mismo Señor les creó al hombre y a la mujer,
Los creó para que fuera un matrimonio indisoluble. Es decir, que no se pudiese separar, que era para toda la vida. Adán no pudo decir, Eva, te dejo porque me voy a casar con otra. ¿Con quién? Eva, no. Te dejo porque va a rearmar mi hogar. ¿Con quién? Eran ellos dos y debían construir lo que Dios le había entregado. Debían ellos amarse, guardarse, juzgar la tierra y llenar la tierra de la gloria de Dios. Pero tristemente, el hombre, por la dureza de su corazón, ha destruido algo precioso que fue puesto en sus propias manos. El matrimonio es dado por Dios. El divorcio es dado por los hombres. Dios no creó el divorcio. Permitió el divorcio por la dureza de los corazones. Ahora, observando esto, es bueno que comencemos nosotros a profundizar un poquito sobre lo que Jesús quería decirles. Desde el principio Dios hizo al hombre y la mujer. Y esta unión es tan poderosa que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y se lo está diciendo a la primera pareja donde no había papá y ni mamá. Esa unión sería tan poderosa que ellos armarían algo nuevo. Y vamos a ser honestos, pero cada uno cuando nos casamos queremos armar nuestro propio ranchito. Tener nuestro propio lugar. Ser uno el gallo del gallinero y ella la gallina que pone huevos. Es decir, tener nuestro espacio, nuestra intimidad, estar juntos, una pareja que se ama y se anhela, hermano. Eso anhelan, quieren. Y el hombre se une a su mujer. La palabra unir en el hebreo significa pegarse, cemento, adherirse. Se hacen uno, se pegan tanto, se unen tanto y Dios lo permite. Por eso es que separarlo es doloroso y trae muchas veces daños a personas que se vuelven irreparables si no confían o no se dejan sanar por el mismo Señor. Hablaba sobre la figura cuando uno compra un regalo y en ese regalo viene pegado el precio. Muchas veces uno le echa uña y quítelo y al último hasta rompe uno la bolsa. Así es el matrimonio dado por Dios cuando esas dos personas se encuentran. Cuando el hombre dice, este hueso de mi hueso, carne de mi carne. Cuando esta mujer encuentra, este es un hombre realmente que guarda y labra lo que Dios le ha entregado. Y se unen y los dos quieren formar esa sola carne para poder cumplir la gloria de Dios a su vida y a su alrededor. Por eso el Señor dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora, si había la carta, digamos, de repudio o se daba el divorcio, habían allí unas razones de peso. ¿Por qué o qué se daba? Por favor, vaya conmigo, devuélvase un poco en su Biblia a Mateo, capítulo 19. Versículo 9. Ese es el mismo pasaje paralelo. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer
salvo por causa de ¿qué? De fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por causa de qué? Fornicación. Ahí entonces el Señor nos está diciendo, nos está mostrando que entonces se puede repudiar si hay causa de fornicación. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a mirar cuál o por qué circunstancia, o si en la Biblia nos muestra divorcios. Por favor, vaya conmigo a Nehemías. Nehemías está antes de los Salmos, por favor. Mucho antes de los Salmos, para que más o menos se ubique. Y vaya al capítulo 13, por favor. Capítulo 13 de Nehemías, versículo 23. Trece, 23. Dice así: por cuestiones de tiempo, hermano, yo voy a ser un poquito rápido en la Biblia porque es mucho lo que tenemos que tratar. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod, es decir, lengua extranjera del pueblo, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: donaréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Versículo 27, en la última parte, dijo: tomando mujeres extranjeras. ¿Vamos a hacer nosotros lo mismo? Versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Es decir, aquí estaba que angustiado Nehemías, que cuando vuelve otra vez a su pueblo, encuentra que los hombres habían tomado mujeres de las mujeres extranjeras y habían corrompido el pacto. ¿Por qué se dio esa situación? ¿Por qué el pueblo llegó allí? Porque el pueblo se volvió infiel con el mismo Dios, y por eso en Isaías 50 él dice: ¿no acaso yo no repudié a vuestra madre? Es decir, ¿acaso no le di a ella también divorcio por haberse ido detrás de sus ídolos? Entonces, aquí se encontraba un pueblo en el cual Nehemías aterriza y todos ya hablaban lenguas extranjeras, habían dejado el judaísmo, se habían contaminado. Devuélvase adelántese hasta Malaquías 2, eso es antes de Mateo. En Malaquías capítulo 2, versículo 1, la palabra dice lo siguiente: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Este es un mandamiento dado para ¿quiénes? Para los sacerdotes. Los sacerdotes se suponen que son ¿qué? En un ejemplo de una vida piadosa para con Dios. Si no oyeres, versículo 2, y si no decís de corazón, si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿qué va a pasar? Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Cierto? Él está diciendo. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor le estaba diciendo a los sacerdotes: vean, este mandato es para ustedes.
Este mandato los toca a ustedes. Si ustedes de corazón no se deciden, entonces voy a traer sobre ustedes maldición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes han sido, ¿qué? Un mal ejemplo para el pueblo. Ahora, ¿qué ha sucedido? Versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí está hablando de no ser leales. Versículo 11. Prevaricó Judá e Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llantos y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, Señor, que nos quieres bendecir? ¿Cuál fue la razón que yo entonces, Señor, profané tu templo? ¿Cuál es la raíz de ese asunto? Y él lo deja claramente, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, hermanos, matrimonio es una cosa seria ante los ojos de Dios. ¿Y qué le estaba diciendo al pueblo mismo? Ustedes han sido desleales. Se separan de aquí a allá con la mujer que ha caminado con usted toda la vida. Y ustedes entonces han armado sus matrimonios y sus relaciones y las han dejado y las han abandonado. Queridos hermanos, la situación es supremamente seria, porque el Señor sigue hablándoles ahí. Guardaos, versículo 15, parte B, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, el que él aborrece el repudio. Ahí ya lo entendemos. Guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y luego que se viene, queridos hermanos. Están buscando. Después se viene que, hermanos, entonces una situación bien preocupante ante esta realidad. ¿Y qué se debe hacer ahí? ¿Qué se debe cuando yo estoy en un yugo de esos? Cuando el Señor mismo me ha dicho a mí, no tomes mujer extranjera, o mujer, no coja hombre extranjero para usted como esposo. En Esdras, queridos hermanos, si ustedes son ágiles para ir, en el versículo 9, capítulo 1, la palabra dice lo siguiente. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciéndome, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, cananeo, eteo, fereceo, amonita, moabita, quicho. Aún a los amonitas y moabitas el Señor no permitía que ellos entraran entonces al templo. Versículo 2. Pregunta al sacerdote Esdras, ¿por qué han tomado, o escribió el sacerdote Esdras, por qué han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje del santo ha sido mezclado? Versículo 3. Y aquí podemos ver la tristeza de un hombre de Dios cuando ve la cabezadura de un pueblo, o cuando un hermano o un pastor se da cuenta. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza. Por eso se me está cayendo, hermano. Y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, hermano. Me da una tristeza cuando hay personas que se juntan, cuando son tan carentes de entendimiento, como dice Proverbios. Y no sabe, es que no sabe lo que se meten. No saben, piensan que jugar al matrimonio, a ser novios, a ser esposos es algo que ante los ojos del Señor no es nada. Él fue el que creó el matrimonio.
Versículo 5. A la hora del sacrificio me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantarme, oh Dios mío, mi rostro ante ti. Y comienza una profunda oración. En el versículo 11 dijo, la tierra a la cual entrasteis a poseer, la tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, si estaba sacando el mandato de Dios, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos. Y en el versículo 14 vuelve a decir Esdras, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones. En el 2 dice Esdras 10:2, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extrañas de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor, de los que temen al mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Y hermano, hubo divorcio masivo. Yo me pregunto, ¿será que esa era la voluntad en el corazón de Dios? Para nada ver personas dolidas, chicos por ahí navegando. Es porque somos necios, porque somos duros de corazón. Y después decimos, ay Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Entonces la respuesta usted ya la tiene. ¿Qué le diría usted al hermano? Porque eres duro de corazón. Eres durísimo. Eres una roca. Eres una piedra. Dios no lo quiso, fue usted el que lo quiso. Dios quería darnos una bendición. Y cuando las cosas no se hacen bien, hermano, el matrimonio se rompe, se quebranta, se destruye. Cuando dejamos entrar la serpiente en medio de nuestras vidas, hermano, y viene el engaño y no confiamos ya en Dios, la palabra de Dios para mí no es verdad. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué? Si dijimos a Dios, no creo en lo que tú me dices, y estamos luego diciéndole, Señor, bendíceme. No es lo correcto. Queridos hermanos, usted y yo debemos aprender. Dios aborrece el divorcio. Dios quiere bendecirnos con un buen matrimonio. Amén. Pero debemos saber que usted y yo, después de la caída, hermanos, entramos en grandes conflictos. Llegó la maldición a la pareja. Al hombre, con el sudor de la frente ganarás el pan. ¿Y cuántos hombres, hermanos, nos sufren fuertemente para poder, Señor, llevar la provisión a la casa, para poder darle a sus hijos lo que necesitan? Las mujeres, aumentaré con dolores sus partos. Y también le dijo, y el deseo tuyo será sobre su esposo, ahorita el de su esposo será sobre sí. Es decir, es una pelea y un gobierno, y yo quiero mandar y no soy a mi forma, y así absolutamente, y se ha perdido ese orden de Dios. Dios hizo al hombre para que fuera cabeza del hogar, hermano. Y por favor, mujeres, no estoy diciendo que seamos mayor, no, es la responsabilidad de un hombre salvaguardar y cuidar Yo creo que a la niña, al niño lo pueden llevar adentro un diácono para que él pueda estar más cómodo, o arriba en la cafetería. Entonces es necesario que nosotros podamos manejar este aspecto en nuestras propias vidas. Hermano, no es sencillo, pero es una realidad. Los hombres y las mujeres parecen
Cuando se encuentran dos gallos a matarse, a pegarse, a maldecirse, a destruirse, si como la persona que yo tengo al frente es alguien que Dios creó. Yo tengo que dar cuenta. Al hombre le dice, trátela como a vaso más frágil. Nos dice a los hombres, no sean ásperos con ellos. No sean, ellos son diferentes a nosotros. A ellas aprendan a honrar y a respetar a sus esposos. Y ahí se da esa falencia y viene ese ataque. Y Satanás, hermanos, como saben que es una dureza de corazón, cualquier cosa así de pequeña lo vuelve así de grande. Ay, me sacó la lengua, me golpeó, ay, me maldijo, con esos ojos me maldijo. Y el pobre hombre, no es que me cayó un mugre el ojo. Queridos hermanos, o entendemos que me casé para bendecir y glorificar a Dios como matrimonio, sabiendo que siempre vamos a tener dificultades porque somos dos pecadores. Pero el objetivo es una bendición y glorificar su nombre. La infidelidad rompe el matrimonio. El Señor, ¿por qué le dijo a ellos, no entren o se case con mujer extranjera o con hombre extranjero? Porque lo va a llevar a usted a idolatría y a pecado. Jovencitas, cuidado. Es que cuidado con un avión fallando. Es que yo no sé por qué tienen ese ojo para los. Yo creo que le ponen un Ferrari al lado y un Renault 4 destartalado y que se va a dañar y ese escogen. Cuando no hay sabiduría, eso es lo que se agarra. Y después viene y llenaréis el altar de lloro. ¿No dijo la palabra? De clamor y de lloro. Usted escogió ese carro viejo que se iba a chocar y a amar. Yo no estoy diciendo viejo al hombre. Lo que estoy tratando de decir es que por la falta de sabiduría, si no sabemos honrar lo que Dios nos ha dado, queridos hermanos, cometeremos grandes errores en nuestras vidas. Grandes, cuídense, muchachos, hermanos. Es mejor que se case que estar quemándose, dice la palabra. Pero hay algo que se llama hielo. O meta la cabeza en la nevera y quédese media hora allá adentro. Pero deje que Dios le muestre la mujer idónea y no amargue su vida. Lo mismo mujer, no amargue su vida. ¿Por qué? Si Dios quiere bendecirnos con un hermoso matrimonio. ¿Cuántos años duraron ustedes casados, Teresita, con don Bernabé? 28 años. Ok. El día que se fue, ella me acabó de comentar esta mañana ese testimonio y me parece hermoso. El día que él partió esa noche soñó que veía al Señor Jesucristo y veía a los apóstoles. Él se despertó y le dijo, y el Señor se le acercó y le dijo algo en el oído a su esposo. Y ella le preguntó, ¿qué le dijo? Que hoy estaría con él. Y ese día, luego, él partió y le decía, estoy con el Señor. Le dijo, no se deje de congregar. Imagínese un matrimonio así, una despedida de esta tierra tan hermosa, ¿cierto? En paz y en bendición.
Es duro para mi hermana, porque nosotros le entendemos, pero un matrimonio de esa índole, hermanos, que se bendicen y se guardan y se cuida. Ella le es fiel hasta lo último, él también, y luchaban. Y le animó a que buscara de Dios. Pero hay hombres, hermanos, que en vez de llevar a que su mujer sea santificada, llevan a que su mujer, su corazón sea dañado. Mujeres que en vez de llevar a que un hombre sea un hombre de Dios, se vuelven entonces una caída de ese hombre. Y dice, ¿por qué vivo esto? Porque tiene un corazón endurecido. Ahora, hermanos, sabemos que estamos en un tiempo de la gracia, pero la gracia no debemos tomarla a la ligera, como para algunos, porque hay iglesias, como le digo, que son supremamente, hermanos, muy ligeros en esto. La palabra dice que un hombre que sirve a Dios debe ser esposo de una sola mujer. Si yo llegara, hermanos, algún día a separarme de Natalie, yo tengo que saber que yo no puedo servir más a Dios. ¿Listo? No estoy diciendo eso, yo te amo, mi amor. Sino que estoy dando ejemplo a ella, porque se ha tomado a la ligera. Y eso fue lo que Jesús le dice a ellos y le toman cuando llegan a casa. Oiga, ¿qué es esto? Y Jesús le dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, es decir, el que se separa porque yo ya tengo mi vaquita amarrada en otro lado, ese adultera. Pastores que tienen amoríos con personas del ministerio. Después se separa a su mujer y sigue en el pastorado, hermano. Por honra a Dios no debía ser. ¿A qué Dios entonces yo estoy buscando? Ahorita no estoy diciendo que si se separa de una persona, si fue por causa correcta, esa persona puede rehacer su matrimonio. Claro que sí. Claro que sí. El sentido de esta palabra es el que se separa porque se quiere volver a casar. El Señor dice, no, usted está en adulterio y ella la está llevando a un adulterio. Esa situación de que yo estoy saliendo con alguien, pero va a dejar a su mujer y después hacemos un nuevo hogar, hermano, eso no es correcto. Traerá dolor. Me acuerdo de una historia muy triste de una mujer que se le acerca al amante de su esposo, se le arrodilló y le dijo, por favor, no destruya mi matrimonio. La otra no le valió eso. Ya después se levantó, dijo, lo mismo que usted me hizo lo verá. A los años, lo mismo volvió a ver. Un hombre que deja a su mujer, dejará también a su amante. Por eso, aquí hay un problema grave. Comete adulterio ante los ojos de Dios. ¿Cómo debemos manejarlo? Hay mucho por tela por cortar, hermanos, y hacerlo en una sola palabra no es tan sencillo, pero quiero que queden unas bases fundamentales para la iglesia. Primera de Corintios capítulo 7. Pablo en esa carta comienza hablando sobre los problemas matrimoniales, de cuando el peligro que existe en que se nieguen en sus relaciones íntimas el hombre y la mujer.
Él dice lo siguiente: a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como estaba Pablo, que era solo. Pero le dice, pero si no tienen don de continencia, cásese, hermano. Si usted no tiene el don para quedarse soltero, cásese. Ahorita, como no tengo el don, me caso de una vez. No, busca al Señor. Que el Espíritu lo duerma para presentarle a la Eva correcta. Diez. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. A los que están unidos en matrimonio, ¿quién está mandando ahí? El Señor. Sí nos queda claro. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué le está diciendo el Señor al matrimonio? A dos personas que conocen de Dios. No se separen. Y allá le dice, oiga, no se case, porque si se casa no puede haber reconciliación, ¿cierto? No puede decir, venga, yo ya se la quito al otro. No, posible, dice que no la palabra. Reconcíliense, lleguen en un acuerdo. Por eso, la persona que no entiende esto, la persona que no abraza esta verdad, queridos hermanos, es una persona que se olvida de Dios. La palabra dice que la mujer que es adúltera se olvida del pacto de Dios. No le importa. Y al hombre que es fornicario no le importa, hermanos. Por eso no hay nada que el Señor no pueda sanar si se disponen ambos. Ambos. Si ambos tienen un corazón para Dios, Dios restablece, hermana. A mí no me cabe la menor duda. Recuerdo hace como 10 años cuando tuvimos un caso de una pareja muy adulta y ellos fueron a pedirnos consejería. Yo apenas los miraba y le decía, Señor, dame la gracia. Porque cuando los veía, yo veía como si fueran mis padres. Yo decía que ellos, Señor, déles la capacidad de que me crean, Señor, las palabras tuyas. Y fue tan hermoso ver cómo esa pareja ya tan adulta fue restablecido y su matrimonio. Si dos personas se disponen, Dios lo hace. Versículo 12. Y a los demás, ¿quiénes son los demás? Al que no conoce de Dios. A los que tienen una relación, uno sí, el otro no. ¿Qué dice? Y a los demás, yo digo, no el Señor. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. El Señor, sus palabras que enlazó aquí o nos transmite durante, digamos, su ministerio sobre la tierra, fue hablado a los que conocían de Dios. Ahorita aquí Pablo le está hablando a la iglesia donde hay unos hermanos que conocen de Dios y tienen cónyuges que no conocen de Dios. ¿Qué le está diciendo a ellos? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Si hay que, hay un acuerdo, ve y congrégate. No soy piedra de tropiezo para ti. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Qué significa el hecho de que se pueda tener convivencia, pero que ahí esté la persona que conoce de Dios? Dios aún va a bendecir a esa persona. Por eso es que dice, ¿quién quita que aún su marido pueda llegar a la salvación? Habla Pedro. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice Pablo? Divórciese, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no está, hermanos, en una situación donde pueden llegar a hacerse en daño o a vivir una vida de amargura. ¿Por qué se llega allá? Porque no hubo la sabiduría con quien yo construyo mi vida. Queridos hermanos, el divorcio entonces, Dios lo permite, pero no es su creación. Matrimonio es la creación de Dios. ¿Por qué se da el divorcio? Por la dureza de corazón. Porque hay cosas indecentes allí. Adulterio, fornicación. Porque también hay idolatría cuando es mujer extranjera, que me separa del pacto de Dios. Pero también hay otros casos, hermanos, si nos citamos a la ley, no te harás dioses ajenos y no adulterarás también. La palabra nos habla que no matarás y hay veces, hermanos, matrimonios que es una bomba para la destrucción o la muerte literal de personas a su lado. Dios no nos ha llamado, hermanos, a vivir de esa manera en una esclavitud, sino que el matrimonio pueda honrar a Dios. ¿Qué debemos hacer los que estamos casados? ¿Y qué deben hacer los que están solteros? Los casados, hermanos, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Jóvenes, ya ustedes están advertidos. No digo más. Quiero leer justo ayer el devocional de La Buena Semilla, 15 de febrero. Y como en las cosas de Dios, nada se sale de su control, de su mano. Permíteme, le leo lo escrito. La ley dada a Moisés para el pueblo de Israel incluía mandamientos relacionados con la vida social y familiar. He aquí, entre otros, lo que Dios le ordenó a un amo con respecto a su siervo. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y saldrá él solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Detrás de la imagen del siervo hebreo reconocemos al Señor Jesús. Fue el único hombre obediente que cumplió perfectamente la ley. Amaba a su Dios. Como siervo perfecto hubiera podido salir libre, es decir, subir al cielo sin pasar por la muerte, pero entonces estaría solo. No habría tenido la compañía de su esposa, la iglesia, conjunto de todos los verdaderos creyentes. Por lo tanto, se dejó clavar en la cruz por amor. Él pagó el precio. Dios cargó sobre él los pecados de todos los que creen. 1500 años antes de la venida de Jesús a la tierra, este texto de Éxodo 21 nos remite a lo que Cristo hizo por la iglesia. ¿Y qué es, hermanos? Amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella misma para santificarla.
Varones, si usted y yo amamos como Cristo amó a la iglesia, ese matrimonio se consolida. Y la mujer, si ella entonces respeta a su marido, si lo valora, si no lo aplasta, hermano, si los dos andan de la mano de Dios, las vicisitudes vendrán, hermano, y los conflictos, porque somos pecadores y el matrimonio va a tener momentos en que será también probado. Pero si caminamos en Dios, si andamos en Dios, será de mucha bendición. Por favor, matrimonios, quitemos la dureza de nuestros corazones para que podamos establecer algo hermoso y bello. El grupo de la mañana le decía, lleguen a la casa esta noche, tómense de las manos, oren a Dios, pídanse perdón, trabajemos en esas áreas que nos la paz. Solteros, por favor, amen a Dios y aguarden en sabiduría. Minutos de felicidad, entre comillas, por años de amargura, no valen la pena. Sean sabios y prudentes. Dios aborrece el divorcio. El matrimonio es algo divino que no podemos jugar con él, porque Dios llamará cuentas. Amemos a la mujer que Dios nos ha dado y trabajemos juntos. Que la luche, y si no se logró, hermanos, luchó, entonces que esa decisión realmente venga de una persona que le dio hasta lo último por restablecer. Casi siempre se da porque hay alguien en medio de ese matrimonio. Jóvenes, el matrimonio es algo serio. No nos podemos comportar como si fuéramos actores o cantantes de la farándula. Dios demandará. No llenemos el altar de clamor ni de lágrimas, sino antes de gozo. Amén. Señor, en esta, si hay matrimonios ahí, tómense de la mano. Si hay noviazgos, todavía no se tomen de la mano. Pasen los matrimonios acá adelante, vamos a orar. Qué bendición. Emanuel, pase tranquilo, que la doña está... Aquellos que están casados, Mayerly, Dieguito, Yolandita, pueden pasar. Señor Jesús, lo que Dios unió no lo separe el hombre, lo que tú nos has dado. A ti te duele, Señor, cuando alguien es desleal con la mujer de su juventud. Es triste ver hombres como se separan de mujeres que le dieron
toda su juventud y le dieron hijos y se fueron tras un sofisma, Señor. Que conoce de Dios y teme a ti, Señor, amará hacer tu voluntad. Yo te suplico, Señor, que bendigas cada matrimonio que se encuentra en este lugar. Te suplico, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, en medio de ellos y que hagas resplandecer, Señor, tu precioso rostro. Ayúdales, Señor, a saber perdonar. Somos pecadores, pero que nos guardemos, nos protejamos, que podemos llevar ese matrimonio para la gloria de Dios, para ser testimonio de un Dios grande y maravilloso en medio de nuestras vidas. Satanás se ha levantado a destruirles. A destruir cada matrimonio, Señor, de la tierra se ha levantado Satanás, porque está como león rugiente buscando a quien puede devorar. Y el matrimonio es un campo en el cual Satanás se levanta para traer la desconfianza de la palabra de Dios y traer, Señor, el pleito entre el hombre y la mujer, y que venga sobre ellos, Señor, maldición. Por favor, Señor, guárdanos, ayúdanos a amarnos, a andar en la verdad de Dios, a saber que mi matrimonio es un matrimonio en el cual Dios ha puesto su mano. Dile, Señor, bendícelo y protégelo, guárdalo, Padre. Y a ti como cabeza, como varón, ora y dile, Señor, tú me mandaste a labrar y a cuidar, a trabajar, a construir cada día mi matrimonio, mi casa en el temor de Dios, Señor, y a guardarlo, Señor, de la mentira y del engaño. Que en mi hogar, Señor, la palabra de Dios fluya y la bendición tuya esté en medio. Sabemos, Señor, que cuando no andamos bien, Señor, muchas veces la provisión es tocada en nuestras vidas. Te ruego, Señor, ten misericordia, bendícenos y ayúdanos. Mujeres, dígale, Señor, ayúdame a amar a mi esposo, seguirle siendo a él fiel, a respetarlo, a saber, Señor, que tú lo has llamado para que él cumpla su función como esposo, como aquel que has llamado a llevar un sacerdocio, un liderazgo. Dale, Señor, a él, Padre, esa capacidad y el entendimiento, porque si anda contigo seremos bendecidas y mis hijos serán bendecidos y nos gozaremos y nos alegraremos. Llévame, Padre, a ayudarle. Llévame, Señor, a ceder para él también alguien de impulso, a tenerle paciencia, Señor, a orar por él, Señor, a interceder por él, para que sea un hombre, un varón de Dios, un excelente padre para nuestros hijos, y que, Padre, cuando lleguen los días finales podamos, Señor, amar y dar gracias por habernos puesto en el camino. Dile, Señor, no permitas que entra, Señor, en nuestros corazones la codicia, el adulterio. No permitas, Señor, que nosotros contaminemos, Señor, el altar y que nuestro lecho no tenga mancilla. Ayúdanos, Señor, a respetarnos, a valorarnos, a cuidarnos. Dile, Señor, guarda y bendice mi matrimonio. Dame las armas suficientes y la sabiduría para llevarlo de aquí en adelante, Señor, en bendición. Bendice la obra de nuestras manos, la provisión, que no falte la harina ni el aceite de manera milagrosa. Padre, guárdanos del destructor, que mi hogar sea un hogar donde el pacto en la sangre de Jesús, Señor, es el que nos guarda, nos protege. Que tú veas, Señor, que en este hogar amamos de Cristo, y quita de nosotros la palabra me divorcio, porque ya sabemos que Jehová aborrece el divorcio.
es amor. Sentémonos y hablemos esto, porque estamos entonces trayendo dolor al corazón de Dios. Les dice a los jóvenes, Señor, con sabiduría. No deje que se meta con mujer extraña o con hombre extraño, ni que amargue sus días sobre la tierra. Tú tienes a alguien especial, Señor. Alguien para que puedan dar fruto y fruto en abundancia. Y aquel que no conoce del Evangelio, Señor, que él pueda ser, Señor, santificado, Señor, encontrar que ha sido separado a través de su esposa y pueda llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos y entregamos, Señor, este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, usted es un esposo, denle un abracito a su esposita.